El ruido de las ruedas del carrito sobre la alfombra era casi lo único que se escuchaba en el pasillo del piso ejecutivo. No era de mañana ni de noche. Era esa hora rara de la tarde en que el hotel se partía en dos mundos. En unas habitaciones, ejecutivos agotados revisaban contratos con cara de piedra. En otras, turistas se probaban ropa nueva frente al espejo. Entre esos dos mundos, deslizándose sin hacer ruido, iba Natalia. El ascensor se abrió detrás de ella y un grupo de huéspedes salió hablando rápido, mezclando inglés con francés y nombres de ciudades que la mayoría solo vería en noticias o revistas. Pasaron a su lado, tan cerca que el perfume caro de uno de ellos llegó a su nariz. Nadie la miró, nadie se hizo a un lado por ella. Aprendió hacía tiempo a hacerse pequeña en espacios grandes. Llevaba el uniforme impecable, los zapatos gastados pero limpios, el cabello recogido en una coleta baja que no llamaba la atención. Sus manos, sin embargo, traicionaban otra vida. Los dedos largos, firmes, acostumbrados alguna vez a sostener libros pesados, a tomar notas, a escribir durante horas, ahora sostenían bandejas. En la bandeja que llevaba en ese momento, el café humeaba en una taza de porcelana fina. El aroma era intenso, tostado, de grano importado. Ella, sin pensarlo, identificó mentalmente el origen. Brasil, región alta, tueste medio. La mente de Natalia seguía siendo la misma de siempre, analítica, curiosa, entrenada. El mundo a su alrededor, en cambio, la había reducido a un rol. Al llegar a la suite 803, tocó la puerta con los nudillos, sin fuerza de más, sin timidez de menos. La sonrisa profesional apareció automáticamente en su rostro, como parte de un reflejo aprendido. «Servicio de habitaciones», anunció. Una mujer con bata de seda abrió apenas la puerta, tomó la bandeja sin agradecer y cerró. Todo en menos de 5 segundos. Natalia suspiró por dentro, pero no por humillación. Esas cosas ya no le dolían tanto, le dolía otra cosa, la certeza de que, para casi todo el que pasaba por ese hotel, ella era solo eso, un uniforme, un gracias ocasional, un nombre olvidable en una tarjeta de turno. Mientras empujaba el carrito de vuelta hacia el elevador de servicio, pasó junto al gran ventanal del piso. Desde ahí se veía la ciudad entera respirando, coches, edificios, gente caminando con prisa. Durante un segundo, se permitió detenerse. Miró hacia abajo, hacia las calles, y una punzada de nostalgia le cruzó el pecho. Hubo un tiempo en que yo caminaba por ciudades que no eran estas, pensó. Ciudades donde su nombre sí sonaba distinto. Aulas donde su voz era escuchada. Bibliotecas donde no hacía falta uniforme. Pero en cuanto escuchó la voz seca de la gerente resonando desde el final del pasillo, la punzada se convirtió en reflejo. «Natalia, ¿qué hace parada?», la regañó la mujer con tono cortante. «El hotel no se limpia mirándolo por la ventana». Natalia dio un paso atrás como si la hubieran sorprendido robando algo. «Ya termino este pasillo, señora», respondió con calma. «Y bajo a la cocina». La gerente chasqueó la lengua. «Hoy llega un huésped muy importante. No quiero errores, no quiero bandejas mal servidas, no quiero camareras distraídas. ¿Quedó claro?» «Sí, señora». La gerente se fue. Sus tacos sonaban decididos, seguros, como si el hotel entero le perteneciera. En cierto modo, ese piso sí le pertenecía. Era su reino, su escenario, su escaparate ante gente rica. Natalia, en cambio, era solo parte del decorado. En la sala de empleados, durante el breve descanso, el ambiente era otro. Allí las voces eran más humanas, más cansadas, más sinceras. «Dicen que hoy llega un tipo millonario de Alemania», comentaba uno de los recepcionistas, mientras revolvía su café instantáneo. «Sí, lo vi en las notas del sistema», añadió otra. «Viene con escolta y todo. El invitado del año, según la gerencia». «¿Cómo se llama?», preguntó alguien. «Klaus, algo. Weinberg, creo». Natalia, que estaba sentada a un rincón comiendo un sándwich frío, sintió que el aire se le detenía un instante en la garganta. Ese apellido no le era ajeno. No era solo un magnate alemán que salía en revistas de negocios. Ella lo había visto proyectado en diapositivas, mencionado en artículos, citado en estudios sobre innovación tecnológica en Europa. En otra vida,
Natalia habría podido estar en una conferencia donde él fuera ponente. En esa vida limpiaba habitaciones de hotel donde él sería huésped. Una compañera de trabajo se sentó a su lado. ¿Todo bien, Nati? Te pusiste blanca. Estoy bien, respondió ella con una sonrisa leve que ya tenía muy entrenada. Solo estoy cansada. Ninguém precisaba saber que aquella palabra Weinberg cutucaba memorias que la mantiña dobradas, como páginas de un libro guardado en la gaveta. La noticia del invitado del año se extendió como pólvora por los pasillos. Los botones ensayaban sonrisas ante el espejo. Las recepcionistas repasaban frases de cortesía en inglés. La gerente daba órdenes como capitana de barco en medio de una tormenta imaginaria. Revisen 2 veces la suite presidencial, ordenaba. Quiero que todo brille y que el personal se limite a hacer su trabajo. Nada de conversaciones innecesarias. Mientras tanto, Natalia se encargaba de reponer el servicio del área de lounge ejecutivo. Colocaba tazas, platos, servilletas dobladas al detalle. Ajustaba las flores del centro de mesa, sin que nadie se lo pidiera. Era su forma silenciosa de dejar belleza en un lugar que ni siquiera la registraba. No sabía que, en pocas horas, ese mismo salón sería el escenario donde su vida daría un giro. A media tarde, los cristales de la entrada reflejaron la llegada del coche negro que hizo que todos se enderezaran. El vehículo se detuvo con suavidad y en cuestión de segundos, las puertas se abrieron. Primero bajaron 2 hombres de traje oscuro, auricular discreto, mirada alerta. Luego un tercero que hablaba en alemán por teléfono, con un tono que mezclaba urgencia y control. Finalmente, descendió él. Klaus Weinberg llevaba un traje perfectamente cortado, un abrigo elegante sobre el brazo y un maletín negro y metalizado que, se rumoreaba entre el personal, valía más que el salario anual de cualquiera de ellos. Su mirada recorrió el lobby con la frialdad calculada de alguien acostumbrado a medir espacios, personas y situaciones en cuestión de segundos. No sonrió, no saludó a nadie más que con un leve gesto de cabeza. La gerente se acercó, casi inclinándose. «Bienvenido, señor Weinberg», dijo en inglés con un acento rígido. «Es un honor tenerlo con nosotros». Él respondió apenas con un thank you cortés, sin detenerse demasiado en su presencia. Natalia observaba desde lejos, con el carrito a un costado, lista para reponer tazas si se lo pedían. Vio el maletín, el reloj, la forma en que los demás se transformaban a su alrededor. Era como ver el peso del dinero encarnado en una sola persona. Pero lo que nadie sabía era que Natalia podría haberle hablado no solo en inglés, sino en su propio idioma. Y eligió no hacerlo. Todavía no. Más tarde, una orden bajó desde la recepción hasta la cocina y luego fue subiendo entre manos y radios hasta llegar a ella. Desayuno especial para la suite presidencial, que lo lleve la camarera más disponible en el área ejecutiva. De nuevo, el azar hizo su parte. La más cercana, la que tenía el turno, la que estaba libre, era ella. La gerente la detuvo antes de que saliera con la bandeja. «Natalia», dijo con su tono de superioridad automática, «este servicio es para el señor Weinberg. No quiero problemas. Ve, sirve, retírate». «Nada de charlas, ¿entendido?» Natalia asintió. «Entendido, señora». Tomó la bandeja con cuidado. El café estaba en su punto, el pan recién horneado, la mantequilla servida en pequeños recipientes de porcelana, la fruta cortada como en una fotografía. Todo perfecto, menos el hecho de que detrás de esa puerta estaba un hombre cuya lengua ella conocía mejor de lo que nadie sospechaba. Cuando llegó a la suite, tocó con los nudillos. «Servicio de habitaciones», anunció. Desde dentro, una voz grave respondió algo en inglés que ella entendió perfectamente, pero su cerebro tradujo al alemán, al francés y luego de vuelta al español. Así funcionaba su mente, un carrusel silencioso de idiomas. Empujó la puerta con delicadeza y entró. Klaus Weinberg estaba sentado junto a la ventana mirando su tablet. El maletín negro descansaba sobre la mesa lateral. El hombre ni siquiera levantó la vista de inmediato. Natalia dejó la bandeja con movimientos precisos, cada gesto medido por años de práctica y una educación que había terminado sirviendo para sobrevivir. Y entonces,
en un impulso que no fue imprudencia ni desafío, sino un reflejo natural de quien se niega a matar lo que sabe. Dijo con voz clara, suave pero firme. Guten Morgen, Herr Weinberg, Ihr Frühstück. El tiempo se detuvo. Weinberg levantó la mirada como si hubiera escuchado un disparo. Sus ojos se clavaron en ella, no como se mira a una camarera, sino como se analiza un misterio. La servilleta resbaló de sus dedos y cayó sobre la alfombra. «¿Usted habla alemán?», preguntó, esta vez en su idioma, con incredulidad real. Natalia sostuvo su mirada. El corazón le golpeaba el pecho, pero no tembló. «Ja, natürlich», respondió. «Fui estudiante de traducción en otra vida». Desde el pasillo, uno de los empleados que alcanzó a escuchar se quedó congelado. La gerente, que pasaba justo en ese momento, sintió que algo se le escapaba de las manos. La simple camarera acababa de romper una barrera silenciosa, y ese saludo, breve y perfecto, acababa de abrir una puerta que nadie en ese hotel imaginaba que existía. Durante un instante que pareció suspendido en el aire, Klaus Weinberg no respiró. Su mirada, habitualmente fría, precisa, casi quirúrgica, se volvió humana por primera vez desde que había entrado al hotel. El eco de ese Guten Morgen, Herr Weinberg, flotaba sobre la habitación como un perfume inesperado, dulce pero desafiante. Natalia mantuvo la compostura, aunque su pulso latía con fuerza. Se inclinó apenas, como había aprendido en antiguos salones universitarios, donde la formalidad era un vestido diario, no un uniforme de camarera. Allí, en los pasillos de aquella universidad europea donde alguna vez estudió, ese saludo habría sido común. Aquí era casi un acto de rebelión. ¿De dónde aprendió alemán?, preguntó Weinberg, ahora sí, bajando la tablet, interesado de verdad. Natalia respiró hondo. «Estudié traducción e interpretación en Múnich», respondió, «pero no terminé la carrera». Weinberg entrecerró los ojos, midiendo cada palabra, cada matiz. «¿Y qué hace aquí siendo camarera?». La pregunta, aunque simple, llevaba una carga que dolía. No era un insulto, pero sí una curiosidad que se clavaba como una espina. Para él, para alguien que había construido un imperio desde la disciplina y el talento, aquello no tenía lógica. Natalia sabía que su historia era demasiado larga para explicar en pocos segundos, demasiado íntima, demasiado atravesada por grietas que aún no terminaban de cerrar, así que solo dijo: «La vida cambió mis planes, señor». Weinberg asintió levemente, como si entendiera más de lo que expresaba, como si en su mundo perfecto también hubiera heridas ocultas. Afuera, la gerente observaba la escena desde la rendija de la puerta, con el ceño fruncido, sintiendo que el control se le escapaba entre los dedos. La envidia le subía por la garganta como un veneno silencioso. Sabía perfectamente cómo tratar con empleados serviles, sabía cómo imponer temor y disciplina, pero no sabía cómo manejar algo que no podía controlar. Talento. «¿Por qué está hablando con él?», murmuró a un botones, como si fuera una falta grave. «No sé, señora», respondió el muchacho, nervioso. «Creo que él le hizo una pregunta». La gerente lo calló de inmediato. Dentro de la suite, la atmósfera había cambiado por completo. Weinberg se había levantado de la mesa y ahora se acercaba lentamente a Natalia, interesado de un modo que no era impropio, sino analítico. «Hable un poco más», pidió cruzando los brazos. «Dígame algo en alemán». Natalia tragó saliva. Hablar otra frase era confirmar que no había sido un golpe de suerte, que ella realmente sabía lo que dijo. Así que eligió algo simple pero perfecto. «Manchmal versteckt sich das größte Talent hinter dem leisesten Menschen». A veces, el mayor talento se esconde detrás de la persona más silenciosa. Los ojos de Weinberg parpadearon impresionados. Esa frase no estaba en un libro de frases comunes. Esa frase exigía dominio real del idioma. «Eso», dijo él, recuperando lentamente su compostura, «es una reflexión profunda. No es alemán de hotel, señorita». «No, señor», respondió. «No lo es». Un silencio breve, elegante, lleno de significado se extendió entre ambos. Afuera, la gerente ya no soportaba más. Entró bruscamente. «Disculpe, señor Weinberg», dijo con su mejor voz profesional, «pero Natalia debe retirarse».
Ella no está autorizada para conversaciones prolongadas con huéspedes del nivel ejecutivo. Weinberg la miró como si la viera por primera vez, y su mirada cayó sobre ella con un peso que no era grosero, pero sí peligrosamente serio. ¿Por qué no está autorizada?, preguntó él. La gerente titubeó. Porque, bueno, su función es llevar la bandeja y salir. No está entrenada para... Hablar, interrumpió él. Exacto, para... La gerente se frenó, consciente de cómo sonó. No para este tipo de interacción profesional, señor. Weinberg dio un paso hacia adelante. ¿Y qué interacción profesional está prohibida exactamente? ¿Hablar en un idioma que yo mismo hablo? ¿Responder preguntas que yo mismo hice? ¿Ofrecer un servicio de mayor calidad del que ustedes esperaban? La gerente se puso roja. Señor, yo solo quiero mantener el protocolo. Pues su protocolo, dijo él con una calma afilada, está limitando el talento de alguien que tiene más preparación que la mayoría del personal de este hotel. Natalia sintió un escalofrío, no porque tuviera miedo, sino porque era la primera vez en años que alguien decía en voz alta que ella era algo más que un uniforme. La gerente, desesperada, intentó cambiar de tema. Si desea un intérprete, puedo llamar a uno de nuestros profesionales externos. No. Weinberg fue claro. La quiero a ella. ¿A ella?, insistió la gerente, casi atragantándose. Sí, a ella. La gerente abrió la boca, pero no encontró palabras. No estaba acostumbrada a perder control tan rápido. Como usted diga, señor Weinberg, murmuró finalmente, aunque el tono llevaba la marca del veneno silencioso de alguien que no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Cuando la gerente salió, el aire se aflojó de nuevo. Weinberg volvió a su asiento, pero ahora lo hizo con una postura distinta, más relajada, más abierta. Dígame, Natalia, dijo. ¿Cuántos idiomas habla usted? Ella respondió con honestidad. 4 con fluidez, 2 más a nivel conversacional. El millonario apoyó los codos en la mesa. ¿Y cómo termina una mujer así? ¿Aquí? La pregunta le cayó como un golpe suave pero certero. Aunque él no lo dijo con desprecio, sino con genuina curiosidad, Natalia sintió la punzada de aquello que evitaba recordar. Señor Weinberg, respondió, a veces la vida no pregunta si estás listo para perderlo todo. Él la miró, sin parpadear. Entiendo. Y esas 2 palabras no eran cortesía. Eran verdad. Eran confesión. Ese hombre, tan famoso por su inteligencia y su dureza, había reconocido en ella algo que no exigía títulos ni diplomas: cicatrices. Cuando Natalia salió de la suite con el carrito, sentía que caminaba en un mundo que acababa de inclinarse ligeramente, como si las reglas hubieran cambiado sin previo aviso. Pero lo peor era otra cosa. Sabía que la gerente no dejaría pasar ese momento. Lo había visto en sus ojos, en su postura rígida, en la promesa silenciosa de que aquello tendría consecuencias. Pero por primera vez en mucho tiempo, Natalia no sentía miedo. Sentía otra cosa: dignidad. Había hablado en el idioma que un día soñó usar profesionalmente. Había demostrado lo que sabía sin escándalo, sin arrogancia. Había sido, por un instante, la mujer que solía ser antes de que la vida la redujera a un uniforme. Y aunque no lo sabía todavía, ese instante sería suficiente para cambiarlo todo. Cuando regresó a la cocina, el murmullo era intenso. «Nati, ¿qué hiciste?», susurró una compañera. La gerente casi explota. «¿De verdad hablaste alemán con él?», preguntó otro sorprendido. «Nati, ¿vos sos alemana?», preguntó un botones confundido. Ella solo respondió con serenidad. «No, solo lo estudié». Y mientras el resto del personal la miraba con una mezcla de asombro y respeto, Natalia supo que su anonimato había terminado. El destino la había señalado, y el mundo que siempre la ignoró acababa de verla por primera vez. El ruido en la zona del personal no tardó en convertirse en una especie de pequeña tormenta. No era escándalo, pero sí un murmullo constante. El nombre Natalia empezó a sonar más de lo habitual, esta vez acompañado de otras palabras que nunca antes habían usado junto al suyo. Alemán, traducción, inteligente. Impresionó al jefe alemán. Mientras se lavaban tazas, anotaban pedidos o limpiaban mesas, los empleados se lanzaban miradas curiosas. Había sorpresa, admiración y en algunos ojos
un leve destello de celos. Natalia, en cambio, seguía moviéndose con esa calma discreta que la caracterizaba. Guardaba los cubiertos, revisaba bandejas, tomaba nuevas órdenes. Aquella escena en la suite de Weinberg ya se había quedado atrás en su conducta exterior, pero en su interior aún vibraba como una campanada. Volver a hablar alemán así, con fluidez, frente a alguien que representaba el mundo que tuvo que abandonar. Había removido recuerdos que ella se esforzaba por mantener bien guardados. En el pequeño casillero que tenía en el vestidor del personal, Natalia guardaba algo que jamás dejaba ver. Un cuaderno de tapa dura, un poco gastado en los bordes, lleno de notas, frases y párrafos en diferentes idiomas. Alemán, francés, inglés, italiano, se mezclaban en páginas donde escribía ideas, pensamientos, fragmentos de libros que había memorizado. Ese cuaderno era su relicario. En sus días libres, pocos y mal pagados, se sentaba en un café sencillo, pedía la bebida más barata de la carta y sacaba ese cuaderno como quien saca una joya. Practicaba traducciones, anotaba expresiones, repetía mentalmente estructuras gramaticales. Era su forma de no perderse del todo. Porque una cosa era trabajar como camarera y otra muy distinta era renunciar a lo que era. La gerente, sin embargo, no veía nada de eso. Donde otros veían sorpresa y curiosidad, ella veía amenaza. Donde otros empezaban a respetar a Natalia, ella empezaba a sentir rabia. ¿Quién se cree que es?, mascullaba en su oficina mientras jugueteaba con un bolígrafo caro. Una camarera no está para impresionar a nadie, mucho menos a un huésped como Weinberg. La asistente, que estaba a su lado tratando de no respirar de más, intentó calmar la situación. Tal vez el señor Weinberg solo quedó agradecido por el gesto, dijo con cautela. No creo que Natalia quiera llamar la atención. La gerente la miró con frialdad. Ahí es donde te equivocas. La gente como ella, ¿sabes qué hace? Espera el momento justo para subir escalones que no le corresponden. Se hacen las humildes, pero adentro tienen ambición. La asistente no respondió. Sabía que discutir con alguien tan inseguro era como prender fuego en una bodega. A partir de ahora, continuó la gerente, quiero que la mantengan lejos del área VIP, ¿entendido? Que se encargue de los pisos bajos, donde nadie la vea. Pero, señora, intentó la asistente, el señor Weinberg pidió específicamente que ella lo atendiera. La gerente apretó la mandíbula. Ya veré qué hago con eso. Al día siguiente, a primera hora, llegó un mensaje desde la recepción hasta la cocina. Señor Weinberg solicita que Natalia lo acompañe hoy como apoyo en varias reuniones. Traducción ocasional, presencia continua. La cocinera soltó una carcajada de sorpresa. «Mira, Nati, te quiere de sombra el millonario», dijo con tono medio festivo. «No es así», respondió Natalia, intentando poner orden. «Solo quiere que lo ayude con el idioma, supongo». Un botones añadió. «Pues eso parece mucho más que servir café, ¿eh?» Había bromas, sí, pero también un respeto nuevo. Nadie había recibido jamás una solicitud personal de un huésped de ese nivel. Ninguno de ellos sabía pronunciar bien el apellido Weinberg, pero ya todos sabían que él había visto en Natalia algo diferente. Cuando la gerente se enteró, su rostro se oscureció como si el cielo se hubiera nublado de repente. «¿Quién tomó esa solicitud?», preguntó. «La recepcionista del turno de la mañana, señora. Dijo que el señor Weinberg pidió a Natalia por nombre». La gerente respiró hondo, tragando la bronca. «Dígale que estoy ocupada, que yo decidiré quién va y quién no». Pero antes de que pudiera dar más órdenes, recibió una llamada directa de la suite presidencial. Era él. «Buenos días», dijo la gerente con voz dulce. «Habla a la gerente general del hotel». «¿En qué puedo ayudarle, señor Weinberg?» La voz del millonario al otro lado sonó firme. «Le pedí algo muy simple, que la señorita Natalia me asista hoy. ¿Hay algún problema?» Ella tragó saliva. «No, señor. Solo quería asegurarme de que comprendiera que su rol aquí es de camarera, no de intérprete». Hubo un silencio. Ese tipo de silencio que anuncia lluvia fuerte. «¿Y eso qué significa exactamente?», preguntó él. «Significa que no está entrenada para representar al hotel en reuniones de alto nivel», respondió ella, enredándose en sus propias palabras. «No queremos que se sienta incómodo con alguien sin las capacidades adecuadas».
La respuesta de él fue fría como un cristal a punto de quebrarse. Señora, yo hablo 4 idiomas. Creo que puedo saber perfectamente cuándo alguien tiene o no las capacidades adecuadas. Y ella las tiene. La quiero ahí, conmigo. Y si el hotel no permite que el talento de su personal se use, entonces tendré que hablar directamente con el dueño. ¿Estamos claros? La gerente sintió como un sudor frío le recorría la espalda. Perfectamente claros, señor Weinberg, respondió, tragándose todo el veneno que quería escupir. Colgó. Su reflejo en la pantalla negra del teléfono le devolvió una imagen que no le gustaba ver, la de una mujer que acababa de ser corregida por alguien con más autoridad que ella. Salió de la oficina con pasos duros. Encontró a Natalia guardando unas tazas. «Te llamó el señor Weinberg», dijo sin rodeos. «Quiere que seas su intérprete hoy. Eso no está en tu contrato, pero el hotel no va a contradecir al huésped más importante del año». El tono era ácido, como si estuviera concediendo un privilegio a regañadientes. Natalia, que no esperaba aquello, se quedó en silencio unos segundos. «Si usted considera que no debo», intentó decir. «No», la cortó la gerente. «Vas a ir, porque él lo pidió. Pero te advierto algo, Natalia. Cualquier error, cualquier cosa que lo moleste, cualquier paso que des fuera de lugar, y te saco de aquí, y no como camarera. ¿Entendido?». Las palabras cayeron como piedras. «Entendido», respondió ella, sintiendo un frío en el estómago, mezcla de miedo y desafío. Minutos después, en el salón de reuniones del hotel, todo estaba preparado para uno de los encuentros más importantes del día. Inversionistas extranjeros, representantes locales, asistentes con laptops brillantes, botellas de agua perfectamente alineadas. Weinberg ya estaba sentado, revisando documentos. A su lado, la silla destinada a un intérprete contratado externamente estaba vacía. Él había solicitado que fuera así. Cuando Natalia entró con su uniforme de siempre, varias miradas se alzaron, confundidas. Un hombre que parecía asesor de uno de los inversionistas susurró algo en inglés. «¿Es la camarera?». Otro respondió en voz baja. «No lo sé, pero si él la pidió, por algo será». Weinberg la vio entrar y asintió con una discreta señal de cabeza hacia la silla a su lado. «Siéntese aquí, por favor», dijo en alemán. Natalia obedeció. Sentarse en ese lugar era más intimidante que servir una mesa llena. Ya no había platos, sino decisiones. Ya no había café, sino cifras. Pero su mente se encendió como una máquina bien calibrada. Las presentaciones comenzaron. Español, inglés, alemán se mezclaban. Había datos técnicos, términos de software, porcentajes de inversión. El intérprete externo, que habían llamado como respaldo, se quedó en una esquina casi sin función. Weinberg no lo miró ni una vez. Era Natalia quien traducía. Escuchaba en un idioma, respondía en otro. Ajustaba frases, suavizaba tonos, transmitía ideas con precisión. No era solo traducir palabras, era traducir intenciones. Y eso ella lo hacía con la naturalidad de alguien que ha vivido entre culturas. Los inversionistas empezaron a mirarla diferente, no como personal de servicio, sino como parte fundamental de la reunión. Una mujer en uniforme sencillo sosteniendo el puente de comunicación entre mundos de dinero, tecnología y poder. En un momento clave, uno de los empresarios hizo una pregunta muy técnica en inglés. Natalia la entendió de inmediato, pero sabía que traducir literalmente no sería efectivo. Adaptó la frase al alemán de forma precisa, clara, elegante. Weinberg la escuchó con atención y sonrió, apenas. No era una sonrisa de cortesía, era la sonrisa de alguien que reconoce excelencia. Al finalizar la reunión, uno de los inversionistas se acercó a Weinberg. «Excelente intérprete», dijo en francés. «¿Forma parte de su equipo?». Weinberg negó. «No todavía», respondió. «Pero debería». Natalia escuchó la frase. Disimuló, bajó la mirada, siguió recogiendo vasos como si nada. Pero por dentro algo que llevaba años dormido, se despertó con fuerza. Un sueño, una posibilidad, una frase que atravesó su mente como un relámpago. «Tal vez todavía no es tarde para mí». Mientras ella se retiraba con la bandeja vacía, la gerente la esperaba en la puerta del salón. Su expresión era una mezcla de rabia y obligación reprimida.
Te luciste, ¿eh? Dijo con ironía. Todos muy impresionados. ¿Contenta? Natalia respiró hondo. No respondió la provocación. Solo dijo: «Solo hice mi trabajo, señora». «Ese no es tu trabajo», replicó la gerente con la voz baja y venenosa. «No se te olvide lo que eres aquí». La frase dolió, no por verdad sino por injusticia. Natalia sostuvo la mirada, sin arrogancia, pero con dignidad. «Sé perfectamente quién soy», respondió, y se fue. La gerente se quedó temblando de rabia. Sabía que había perdido terreno. Sabía que, aunque intentara rebajarla, algo ya había cambiado en la percepción de todos. La simple empleada ya no era un decorado, era una presencia. Y cuando la envidia no sabe qué hacer con el brillo ajeno, busca apagarlo. Lo que Natalia no sabía todavía era que la verdadera prueba no sería demostrar su talento. La verdadera prueba sería resistir la injusticia sin perder la fe en su propio valor. El hotel parecía otro desde que Natalia salió de la sala de reuniones. No había fanfarrias, ni aplausos públicos, ni felicitaciones abiertas, pero sí un cambio sutil en las miradas. Los empleados que antes apenas la notaban, ahora la seguían con los ojos, intentando comprender en qué momento esa mujer silenciosa, siempre puntual, siempre correcta, había demostrado un talento que nadie imaginaba. En los pasillos las conversaciones eran un murmullo contenido. «Dicen que tradujo cosas complicadísimas», susurraba una camarera, «y que ese alemán frío sonrió», añadió un botones como si eso fuera un milagro. «¿Sabías que ella estudió en Europa?», preguntó una recepcionista. «¿Cómo alguien así termina trabajando aquí?». La pregunta flotó en el aire, cargada de asombro y también de miedo. Porque si alguien tan preparado podía terminar limpiando bandejas en un hotel, entonces nadie estaba realmente a salvo del destino. Mientras tanto, Natalia seguía con su rutina, aunque su pecho seguía vibrando por dentro. Cada palabra traducida en esa reunión, cada mirada respetuosa que había recibido, cada frase que ella misma había pronunciado con naturalidad, era como si una parte dormida de su alma hubiera despertado. Sin embargo, ese despertar tenía un riesgo. Alguien no estaba nada contento con ello. La gerente, encerrada en su oficina, caminaba de un lado a otro como una fiera que no encuentra dónde morder. Su orgullo había sufrido un golpe duro. El millonario más influyente del año había ignorado su presencia por completo y había pedido con claridad que una empleada de bajo rango lo asistiera. «Esto es absurdo, totalmente absurdo», repetía para sí, apretando los dientes. La asistente intentó suavizar la situación. «Señora, tal vez no es algo personal. El señor Weinberg parece valorar mucho las competencias técnicas. Quizá simplemente reconoció que Natalia...». «No», interrumpió ella golpeando el escritorio. «No voy a permitir que una camarera sin estudios certificados represente al hotel. ¿Qué va a pensar la junta directiva? ¿Que no controlamos a nuestro propio personal? Pero ella sí tiene estudios, señora», susurró la asistente. «Pues debería haberse quedado donde los estudió», escupió la gerente. «Aquí, las reglas las pongo yo». La asistente guardó silencio. Sabía que cuando la inseguridad de la gerente florecía, nada bueno salía de allí. Mientras tanto, esa tarde, Natalia tenía un pequeño descanso antes de su siguiente turno. En lugar de sentarse en la sala del personal, decidió subir a la azotea del hotel, un lugar que casi nadie usaba. Desde allí la ciudad se extendía bajo ella como una manta de ruido y luz. Se sentó en el borde del muro bajo, sacó su cuaderno lingüístico del bolso y lo abrió por una página marcada con un pétalo seco. Ahí había una frase escrita en alemán, una de sus favoritas. «Wer bist du, wenn niemand zusieht?» «¿Quién eres cuando nadie te mira?». Sonrió con nostalgia. Esa pregunta la había acompañado durante años, cuando decidió dejar Europa, cuando perdió una oportunidad que había esperado desde niña, cuando le tocó volver a su país y aceptar trabajos que nunca imaginó que tendría que tomar. Ahora, después de tanto tiempo siendo invisible, alguien la había mirado, pero no como a una empleada, sino como a una profesional. Y aunque el reconocimiento de Weinberg no significaba un cambio inmediato en su vida, le había devuelto un pequeño fragmento de sí misma que creía perdido. Se quedó así varios minutos en silencio,
mientras la brisa le movía el cabello. Ese era su refugio secreto, un lugar donde nadie la juzgaba por lo que fue ni por lo que ya no era. A la mañana siguiente, el hotel amaneció con un aire cargado. La llegada del millonario había generado expectativas, tensiones y un caos silencioso entre los mandos altos. Y lo primero que ocurrió fue una llamada urgente a Natalia desde la recepción. «Natalia, debes subir al lounge ejecutivo inmediatamente», dijo la recepcionista. El señor Weinberg la pidió de nuevo. «¿Ahora?», preguntó, acomodándose el uniforme. «Sí, y...», bajó la voz. «La gerente no está contenta». Natalia respiró profundo. Esa frase siempre significaba problemas. Cuando llegó al lounge, lo encontró casi vacío. Weinberg estaba sentado en una mesa, revisando correos en su laptop. Al verla, levantó la mirada y sonrió apenas, con un gesto de reconocimiento. «Buenos días, Natalia», dijo en alemán. «¿Lista para trabajar un poco más conmigo?». Ella asintió con respeto. «Por supuesto, señor Weinberg. ¿Qué necesita hoy?». Él extendió un documento con gráficos, cifras y párrafos complejos. «Quiero que revise esta traducción. El equipo en Berlín envió algo, pero suena torpe. Usted tiene mejor instinto lingüístico. Traducción fluida, no literal». Natalia tomó el documento y lo leyó. Era un desafío, pero uno que su mente extrañaba. Buscar precisión, ritmo, sentido, ajustar matices. Era como volver a entrar a un aula donde siempre había sido buena alumna. Se sentó frente a él con una libreta, un lápiz, y empezó a trabajar. Los minutos pasaron. Weinberg la observaba de vez en cuando, intrigado por la concentración de ella, por la habilidad con que movía la mano sobre el papel, por la mezcla perfecta entre humildad y excelencia. Finalmente, él dijo: «Natalia, ¿por qué no terminó sus estudios? Usted claramente tiene talento». La pregunta la tomó desprevenida. Dejó el lápiz sobre la mesa. «Tuve que volver por asuntos familiares», respondió con sinceridad contenida. «No pude continuar. Y después, ya no era una opción». Weinberg asintió con una comprensión que solo quienes han cargado responsabilidades pesadas pueden ofrecer. «La vida no siempre pregunta si estamos listos», dijo él, casi para sí mismo. «A veces simplemente exige». Natalia lo miró, sorprendida por sus palabras. Allí, por un momento, el millonario no parecía un hombre inaccesible, sino alguien que también conocía la renuncia, la pérdida y la presión. La escena fue interrumpida abruptamente por la entrada de la gerente. «Natalia», dijo con voz tensa, «necesito hablar contigo afuera, ahora mismo». Weinberg levantó una ceja, molesto por la interrupción. «Estamos trabajando», informó él, claramente irritado. «Lo sé, señor», dijo la gerente, aunque su tono seguía afilado. «Pero es un asunto relacionado con el personal». Weinberg frunció el ceño. «Lo que ella hace conmigo es trabajo, y está autorizado». «Solo serán unos minutos», dijo la gerente, casi apretando los dientes. Natalia miró a Weinberg y él le hizo un gesto de calma. Ella salió. La gerente cerró la puerta detrás de ambas. «¿Qué pretende?», susurró la gerente en tono bajo pero amenazante. «¿Llamar la atención? ¿Qué busca realmente?». «No busco nada, señora», respondió Natalia manteniendo la postura. «Solo respondo cuando el señor Weinberg me pide algo». «¿Y por qué cree usted que él la pide a usted?», preguntó la gerente con veneno. «¿Se siente especial? ¿Cree que la elegirá para algún puesto elegante? Despierte, Natalia. Usted es personal básico, y aquí nadie asciende por saber idiomas». Natalia apretó las manos. «No busco ascender, solo hacer bien mi trabajo». La gerente se acercó, como si quisiera dejarla sin espacio para respirar. «Pues empiece por recordar cuál es su lugar». La frase cayó como una bofetada silenciosa, pero antes de que la gerente pudiera seguir, la puerta se abrió. Weinberg salió. «Disculpe, señora», dijo él con una frialdad que hizo que el aire se congelara, «pero no volveré a permitir que interrumpa una reunión de trabajo entre la señorita Natalia y yo». La gerente parpadeó sorprendida. «Yo... solo...». «No». Weinberg la detuvo con un gesto mínimo pero contundente. «Si tiene algún reclamo, hable con el dueño. No conmigo, y no con ella». Natalia miró al suelo, incómoda. No porque él la defendiera,
sino porque no estaba acostumbrada a que alguien lo hiciera. La gerente se retiró con el orgullo herido, sabiendo que su autoridad se debilitaba con cada palabra. Esa tarde, cuando Natalia regresó a terminar su turno, varios empleados se acercaron a ella. ¿La defendió?, preguntó uno incrédulo. ¿El alemán?, dijo otra. Ese hombre no defiende ni su sombra, ¿y te defendió a ti? Natalia no sabía qué responder. No quería alimentar rumores. No quería problemas. Solo está siendo respetuoso, dijo con calma. Pero todos sabían que no era así. Había algo más. Algo que comenzaba a formarse en silencio. Algo que no era romance, ni atracción, ni favoritismo. Era reconocimiento. Ese tipo de reconocimiento que un líder verdadero siente cuando encuentra a alguien con un talento honesto, puro y sin pretensiones. A la noche, antes de irse a casa, Natalia pasó por la sala de empleados para guardar su cuaderno. Lo tomó en las manos un segundo, lo acarició con los dedos y lo guardó con cuidado. Ahí estaba toda ella, toda la que fue, toda la que podía volver a ser. Pero no sabía aún que ese cuaderno, ese pequeño tesoro que siempre mantuvo oculto, pronto saldría a la luz. Y cambiaría todo. El día siguiente amaneció con un aire peculiar en el hotel. No era raro que hubiera tensiones, pero ese día algo era distinto, casi palpable. Era como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad, lista para descargar en cualquier momento. La gerencia caminaba más rígida de lo habitual, el personal hablaba en voz más baja, y cada gesto parecía observado, evaluado, clasificado. Natalia lo sintió en la piel apenas entró por la puerta del personal. La recepcionista del turno nocturno, una mujer amable, la llamó a un lado con preocupación evidente. «Nati, ten cuidado hoy», advirtió en voz baja. La gerente llegó alteradísima. «Anda como una tormenta que viene bajando de la montaña». Natalia asintió, apretando los labios. No necesitaba más explicaciones. El brillo natural de un talento inesperado siempre despierta sombras en los rincones equivocados. Pero aún así, respiró hondo y siguió su camino hacia la cocina para revisar su primera bandeja del día. Mientras preparaba un servicio simple, 2 cafés americanos, una tostada integral, miel y un plato de frutas, su mente divagaba entre traducciones, frases sueltas en alemán, el gesto de Weinberg al reconocer su habilidad. Por un instante se permitió sentir algo peligroso, esperanza. Pero ese instante se rompió cuando la voz cortante de la gerente resonó detrás de ella. «Natalia», dijo con dureza casi metálica, «necesito hablar contigo. Ahora». Toda la cocina se quedó quieta. El silencio pesó. Natalia dejó la bandeja en la mesa y siguió a la gerente hacia una esquina del pasillo donde nadie pudiera escucharlas, aunque todos estaban pendientes. «Ayer, durante la reunión, cometiste una falta grave», comenzó la gerente cruzándose de brazos. Natalia frunció el ceño con suavidad. «¿Una falta? Yo solo obedecí al señor Weinberg y...» Sí, la interrumpió con fastidio. «Ya sé que obedeciste al gran huésped, pero eso no te exime de las reglas. Te comportaste como si fueras parte del equipo de coordinación. Y no lo eres». Natalia sostuvo la mirada sin agresividad, pero con firmeza. «Me pidió ayuda con la traducción. Solo hice lo que correspondía». «No», replicó la gerente. «Hiciste más de lo que correspondía, y eso aquí no se premia, Natalia. Se sanciona». La frase cayó con un golpe seco. «¿Me está sancionando por trabajar bien?», preguntó ella, con una mezcla de incredulidad y dolor. La gerente se inclinó hacia ella, como si saboreara cada palabra. «Te estoy sancionando por excederte, por llamar la atención, por ponerte en un lugar que no te corresponde, y por hacerme quedar como una incompetente frente a un huésped». Ahí estaba la verdad, cruda como siempre. No era disciplina, era ego. Natalia sintió un nudo en el estómago, pero su voz se mantuvo serena. «No quise hacerla quedar mal, solo estaba haciendo un buen trabajo». «Pues tu buen trabajo te acaba de costar una suspensión de 3 días», anunció la gerente con frialdad venenosa. «Sin goce de sueldo. Firma aquí». Extendió una hoja impresa. Natalia sintió cómo la injusticia le ardía en la garganta, pero se negó a llorar. No ahí, no frente a ella. «No hice nada incorrecto», dijo con calma que era casi temblor.
Esto no es justo. La justicia no es parte del reglamento, querida, respondió la gerente sonriendo sin alma. Firma. Natalia tomó el bolígrafo. Sabía que si se negaba podía perder el trabajo. Sabía que su situación económica no le permitía ese lujo. Firmó. La gerente tomó la hoja con satisfacción. Perfecto. Puedes retirarte cuando entregues tu bandeja, y por favor que tu salida sea discreta. Se dio media vuelta y se marchó. Natalia se quedó de pie unos segundos, sintiendo el peso del golpe, el calor detrás de los ojos, la impotencia mezclándose con dignidad. No se quebró. No le dio ese gusto. Recogió la bandeja, la sostuvo con ambas manos, respiró profundo y regresó a la cocina mientras todos fingían no haber escuchado, pero escucharon. Transmitir injusticia es un eco. Se filtra por las rendijas. Se instala en los corazones de los que observan en silencio. Así, mientras Natalia dejaba la bandeja limpia y recibía su papel de suspensión, el personal la miraba con una mezcla de rabia contenida y compasión. La cocinera, una mujer fuerte y de manos enormes, se acercó casi en secreto. «Nati, esto no está bien», susurró. «Vos no te mereces esto». «Un botón es joven», añadió. «La señora gerente está celosa. Todo el mundo lo sabe. Lo que hiciste ayer fue increíble». Pero Natalia solo sonrió con tristeza. «Gracias, pero no puedo hacer nada ahora, debo irme». Tomó su bolso del casillero, guardó su cuaderno lingüístico con más cuidado del habitual, como si temiera que en ese día también pudieran quitárselo, y salió del hotel por la puerta lateral, aquella que los empleados usan para no mezclarse con los huéspedes importantes. Cuando llegó a la calle, el aire frío le golpeó el rostro. La ciudad seguía su ritmo, indiferente, mientras ella respiraba, intentando absorber la injusticia sin permitir que se transformara en resentimiento, porque resentirse era perderse a sí misma. Y ella ya había perdido demasiado. Lo que Natalia no sabía era que, en el mismo momento en que bajaba los escalones del hotel, Weinberg se dirigía al lounge en busca de ella. «¿Dónde está Natalia?», preguntó con impaciencia. «La gerente la llamó al área administrativa», respondió un empleado. Weinberg esperó unos minutos, luego otros. Finalmente, viendo que no regresaba, llamó a un recepcionista. «Averigüe dónde está la señorita Natalia. La necesito para revisar unos documentos antes de mi reunión». El recepcionista tragó saliva. «Señor, la han suspendido». El silencio de Weinberg fue tan tenso que el joven sintió que lo había dicho en voz demasiado alta. «¿Suspendida?», repitió el millonario, como si la palabra fuera absurda. «Sí, señor. La gerente dijo que ella excedió su función». Weinberg apoyó ambas manos en el borde de la mesa y respiró hondo, como un hombre que intenta contener una reacción peligrosa. «Prepáreme una reunión con el dueño del hotel», ordenó con calma helada. «Inmediatamente». Mientras tanto, Natalia caminaba sin rumbo fijo. No quería ir a casa todavía. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Se sentó en un banco de una plaza cercana. Las hojas de los árboles caían lentamente. La brisa movía su cabello, y los niños que jugaban cerca ni siquiera imaginaban que a pocos pasos de allí una mujer estaba intentando no perder la fe en su propio valor. Abrió su bolso y sacó su cuaderno. Lo abrió en la primera página, donde tenía una frase que había copiado hacía años. «El talento no sirve de nada si el mundo no te ve, pero la dignidad brilla incluso en la oscuridad». Cerró los ojos, respiró. Tal vez el mundo aún no estaba listo para verla. Tal vez aún no había encontrado un lugar donde encajar, pero ella sabía quién era, aunque los demás intentaran recordarle lo contrario. Y esa certeza, aunque pequeña, era lo único que la sostenía. A kilómetros de allí, en un despacho elegante, alguien estaba a punto de defender su nombre, y la gerente ni siquiera imaginaba el huracán que se estaba formando sobre su cabeza. La tarde avanzaba mientras el hotel seguía su rutina artificial de lujo y tensión contenida. Los huéspedes caminaban por los pasillos con pasos calculados, el personal se movía como engranajes silenciosos, y los ascensores subían y bajaban sin descanso. Todo parecía normal, salvo por una sensación de espera, como si algo grande, y posiblemente peligroso para algunos, estuviera a punto de estallar. En el último piso, en una sala de reuniones que rara vez se utilizaba,
El dueño del hotel se ajustaba las mangas del traje mientras observaba al alemán sentado al otro lado de la mesa. Había recibido decenas de pedidos especiales de clientes importantes, pero jamás había visto al señor Klaus Weinberg tan serio, ni tan frío. «Señor Weinberg», comenzó el dueño con una sonrisa tensa, «es un honor atenderlo. Me dijeron que había un asunto urgente». Weinberg cerró su laptop con un clic seco. «Sí, quiero hablar sobre una empleada, la señorita Natalia Álvarez». El dueño intentó mantener la expresión neutral, pero el nombre había comenzado a circular como un susurro problemático entre los ejecutivos desde la mañana. «Comprendo», dijo cruzando los dedos. «La gerente me comentó algo. ¿Ha habido algún inconveniente?» «¿Inconveniente?», repitió Weinberg con una ceja levantada. «Me parece una palabra muy generosa». El dueño tragó saliva. Ella argumentó que la empleada había violado protocolos internos al interferir en funciones que no le corresponden. Weinberg apoyó ambas manos sobre la mesa con calma helada. «No interfirió. La llamé yo, la solicité yo, y cumplió su trabajo con excelencia, algo que no puedo decir del resto de los coordinadores lingüísticos que asignaron para mis reuniones». El dueño respiró hondo. Sabía perfectamente lo que significaba desagradar a un hombre como ese. No era solo dinero, era prestigio. Y Weinberg continuó sin suavidad. «Natalia Álvarez posee nivel profesional en varios idiomas. Su capacidad de traducción es superior a la de muchos intérpretes certificados que he contratado en Europa. La considero una pieza clave durante mi estadía. Y sin embargo, esta mañana fue suspendida, sin razón válida, con un abuso de poder evidente». El dueño abrió los labios, pero no alcanzó a responder. Weinberg terminó la frase que él no se atrevía a pronunciar. «Si no la reincorporan de inmediato, con mis más sinceras disculpas, llevaré mi estadía, mis inversiones y mis recomendaciones a otro establecimiento. Y créame, señor, mis recomendaciones pesan». Las palabras cayeron como un mazo de hierro. El dueño sintió un cosquilleo frío en la nuca. Si perdía a Weinberg, perdería mucho más que un huésped. «Creo que debemos resolver esto cuanto antes», respondió él, intentando no mostrar pánico. «Llamaré a la gerente». «Excelente», respondió el alemán con esa calma que solo los hombres acostumbrados al poder verdadero manejan. La gerente llegó 10 minutos después, nerviosa, intentando parecer serena. «¿Me llamaba, señor?», preguntó al dueño, sin mirar a Weinberg directamente. «Sí», respondió el dueño. «Necesitamos aclarar un malentendido». Weinberg la miró como quien analiza una pieza defectuosa. «Explíqueme usted», dijo. «¿Por qué suspendió a una empleada por obedecer órdenes mías?». La gerente tragó aire. Sus manos temblaron apenas, pero su voz intentó sonar firme. «Señor Weinberg, la señorita Natalia excedió sus funciones. Representó al hotel sin autorización. Me pareció que... Le pareció mal», la interrumpió él, con esa calma afilada que cortaba el ambiente. «Y su decisión afectó mi trabajo y la calidad de mi estadía». El dueño añadió: «Señora, quiero escuchar su explicación en detalle. Proceda». Ella supo en ese instante que estaba sola. La sala estaba demasiado silenciosa. El poder ya no jugaba a su favor. «Lo hice», dijo desesperándose apenas, «porque no es apropiado que una empleada de limpieza se involucre en reuniones corporativas de nivel ejecutivo. Eso podría afectar la imagen del hotel». Weinberg apoyó el codo sobre la mesa. «La única imagen afectada aquí ha sido la suya». El dueño cerró los ojos un instante. Sabía lo que venía. El alemán continuó: «Esa mujer domina 4 idiomas. Tiene un nivel académico que supera los requisitos de cualquier intérprete que podrían contratar, y aún así, su propio hotel la mantiene en un puesto básico, mientras el talento real se desperdicia». La gerente se aferró al último argumento que tenía. «Pero, señor, ella no tiene títulos certificados. ¿Y eso justifica humillarla? ¿Suspenderla? ¿Ocultarla?», interrumpió él con dureza que no admitía discusión. La gerente bajó la cabeza. Weinberg se inclinó hacia adelante. «La empleada que usted considera básica fue la única persona en todo este edificio que logró que mi reunión saliera a la perfección. Y si no fuera por ella, estaría en otro hotel en este instante». El dueño intervino de inmediato. «Señor Weinberg,
Por favor, permítame corregir este error. Natalia será reincorporada hoy mismo, y hablaremos con ella para rectificar esta situación. La gerente abrió los ojos, sorprendida. ¿Reincorporada? Pero, señor, si usted hace eso, está haciendo lo correcto, la cortó el dueño. No toleraré que se penalice a un empleado por demostrar talento. Eso no es liderazgo, es ego. El golpe fue quirúrgico. La gerente sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. La máscara se había roto. Ya no había escudo, ni refugio. El dueño añadió, firme, queda suspendida temporalmente mientras investigamos este caso. Entregue su tarjeta de acceso. La gerente palideció, pero no discutió. Sabía que estaba derrotada. Mientras tanto, Natalia seguía sentada en la plaza. No sabía que su nombre estaba siendo defendido. No sabía que su dignidad estaba pesando más que los gritos, los egos y las jerarquías. Solo sabía que ese día dolía. Observó su cuaderno. Esas páginas llenas de palabras, conjugaciones, frases filosóficas, traducciones hechas a mano. Era todo lo que le quedaba de un pasado en el que creyó poder llegar lejos. Pero justo cuando estaba por cerrarlo, alguien se acercó. Disculpe, Natalia Álvarez. Ella levantó la mirada. Era un mensajero del hotel, con una expresión mezcla de nervios y urgencia. El señor Weinberg solicita verla, de inmediato, en el salón ejecutivo. Natalia sintió el corazón acelerarse. ¿Pedía verla después de su suspensión? El mensajero añadió, la gerencia quiere que regrese. ¿Y? Preguntó ella con cautela. El joven bajó la voz. La señora gerente ya no está a cargo. Natalia no supo qué decir. La están reemplazando, añadió él. Todo por lo de usted. Ella se llevó una mano a la boca, no por alegría, tampoco por venganza. Era incredulidad, era sorpresa, era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había visto de verdad. En ese instante, el viento sopló más fuerte en la plaza. Las hojas bailaron alrededor de ella, como si el destino estuviera moviendo las piezas con precisión. Ella se levantó lentamente, guardó su cuaderno, respiró hondo y caminó de regreso hacia el hotel, no como la camarera invisible que había sido hasta ayer, sino como alguien que empezaba a recuperar su nombre. El camino de regreso al hotel se sintió más largo que en cualquier otra ocasión. Natalia caminaba con pasos lentos, casi contenidos, como si temiera que todo aquello fuera un malentendido. La suspensión, la humillación, las miradas que habían pesado tanto sobre su espalda, todo seguía fresco en su pecho. Y, sin embargo, algo diferente brillaba bajo esa incertidumbre. Una chispa minúscula pero real. La idea de que alguien de la talla de Weinberg, un hombre que movía millones, decisiones, mercados, hubiera intercedido en su nombre, era tan improbable que rozaba lo fantástico. Y aún así, ahí estaba ocurriendo. Cuando llegó frente a la entrada principal, no pudo evitar detenerse un momento. El hotel, con sus vidrieras impecables y su fachada imponente, parecía mirarla como si fuera la primera vez que la veía, como si, de repente, ella ya no fuera invisible. Un Botones, el mismo joven que semanas atrás apenas le había dirigido la palabra, le abrió la puerta con una sonrisa sincera. «Bienvenida de vuelta, señorita Natalia», dijo, inclinando levemente la cabeza. Natalia parpadeó, sorprendida. «Gracias», murmuró, sin saber si debía sentirse halagada o abrumada. Caminó hasta el ascensor entre miradas discretas. No era como las miradas de burla de otros tiempos, ni el desdén que solía recibir. Eran miradas curiosas, expectantes, como si todos supieran que la historia estaba cambiando y querían ver hacia dónde se inclinaba. El ascensor la llevó hasta el piso del lounge ejecutivo. Cuando las puertas se abrieron, el silencio elegante del pasillo la recibió con ese aire frío y perfumado que siempre le había parecido ajeno. Pero hoy no dolía. A unos metros, vio la figura de Weinberg junto a una ventana enorme. Observaba la ciudad con las manos en los bolsillos, como un hombre acostumbrado a contemplarlo todo desde arriba. Pero cuando escuchó sus pasos, se giró y sonrió. No una sonrisa amplia, sino una de esas sonrisas casi invisibles, pero que contienen más significado que una carcajada. «Natalia»,
dijo en su perfecto español, aunque con acento marcado. «Me alegra verla». Ella respiró hondo, luchando por mantener la calma. «Señor Weinberg, no sabía si debía venir». «Debía», respondió él con suavidad pero seguridad. «Teníamos trabajo pendiente. Además, hizo una pequeña pausa. Le debo una disculpa». Natalia abrió los ojos con sorpresa. «¿Una disculpa? Usted no hizo nada malo». Weinberg negó con la cabeza. «Fui testigo de una injusticia, y no la detuve de inmediato. Quise respetar la jerarquía del hotel, pero eso solo permitió que la trataran de forma inapropiada. Y yo no tolero que el talento sea castigado». Natalia apretó los dedos del cuaderno que traía en la mano. Había pasado tantas veces por situaciones parecidas que escuchar a alguien reconocer un abuso de poder era casi surrealista. «Gracias por intervenir», dijo con sinceridad profunda. «No hice nada extraordinario», respondió él encogiéndose de hombros. «Solo dije la verdad». Ella sonrió por primera vez desde que la suspendieron. En ese momento apareció el dueño del hotel. No caminaba como un hombre común, sino como alguien que había pasado horas pensando en cómo reparar un problema serio. «Natalia», dijo con un tono cálido que nunca había usado con ella, «quiero pedirle disculpas personalmente en nombre del establecimiento. La suspensión fue injusta, apresurada y completamente inapropiada. Ya fue anulada. Usted está oficialmente reincorporada». Natalia sintió un calor inesperado en el pecho. No por la reincorporación. Ella sabía que podía vivir sin ese empleo si fuera necesario, sino por la justicia. Esa justicia que rara vez le tocaba ver de cerca. «Gracias, señor», respondió manteniendo la educación impecable que siempre la caracterizaba. El dueño añadió: «Además, quiero hablar con usted más tarde sobre una posible reubicación dentro del equipo. Es evidente que tenemos a alguien con un talento valioso en un puesto incorrecto». Ella se quedó sin palabras. No era un ascenso aún, pero era algo que jamás imaginó escuchar. «Por supuesto estaré disponible», respondió con la voz apenas temblorosa. El dueño sonrió y se retiró, dejándolos solos otra vez. Weinberg volvió a mirarla con algo que no era interés personal, sino profesional, pero profundamente humano. «¿Puedo ver su cuaderno?», preguntó, señalándolo. Natalia sintió un pequeño sobresalto. Ese cuaderno era casi su alma, pero después de un instante se lo entregó. Weinberg lo abrió con cuidado. Sus ojos recorrieron las páginas, notas en alemán, frases en francés, conjugaciones en italiano, análisis semánticos en inglés, extractos de poesía, reflexiones propias, apuntes de lingüística avanzada. Cuando levantó la mirada, algo había cambiado en su expresión. «Esto», dijo en un susurro que sonó más solemne que cualquier discurso, «es oro puro. No solo talento, pasión, disciplina, cultura, una mente que trabaja incluso cuando nadie mira». Natalia sintió que el corazón le vibraba. No sabía si volvería a usarlo, admitió. A veces sentía que todo esto era inútil, que tal vez no tenía sentido seguir aprendiendo si mi vida nunca iba a cambiar. Weinberg cerró el cuaderno con ternura, como si guardara un tesoro. «Todo cambia cuando alguien ve lo que haces en silencio», dijo él. «Usted no dejó de ser brillante. El mundo dejó de mirarla. Pero eso no define quién es». Natalia no pudo evitar bajar la mirada. Sus ojos estaban húmedos. En ese momento, uno de los asistentes de Weinberg apareció para anunciar la próxima reunión del millonario. Pero antes de irse, él se volvió hacia Natalia. «Hoy me acompaña nuevamente. Quiero que esté a mi lado en todas las traducciones. Y después hablaremos de algo más importante». Ella lo miró confundida. «¿Más importante que eso?». Él sonrió apenas. «Más importante que cualquier reunión». «¿Qué es?». «Su futuro», respondió él sin rodeos. La frase la atravesó por completo. Una parte de ella quiso dudar, pero otra parte, la que se había mantenido viva incluso en los peores días, reconoció la promesa silenciosa que había ahí. Tal vez el destino no la había traído a ese hotel solo para servir bandejas. Tal vez la vida le estaba devolviendo lo que el mundo le quitó. Y esa idea, esa chispa, esa luz, comenzó a crecer. Apenas un destello al principio, pero lo suficiente para iluminar lo que venía.
La tarde avanzaba con una serenidad engañosa. El hotel continuaba funcionando con la precisión habitual, ese ritmo perfecto que oculta bajo capas de lujo las tensiones humanas que hierven detrás de las puertas. Sin embargo, algo en el aire parecía distinto. Un murmullo invisible recorría los pasillos, un presentimiento que todos podían percibir aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Era como si, sin que los demás lo supieran, el edificio entero estuviera esperando a Natalia. Ella caminaba detrás de Weinberg por el pasillo principal del piso ejecutivo, sosteniendo su cuaderno contra el pecho, con una mezcla de sensación onírica y temor real. Aún le costaba creer todo lo que estaba pasando. La suspensión anulada, la defensa inesperada, la gerente destituida temporalmente, la posibilidad de un cambio profesional real. Y ahora, esa frase de Weinberg que seguía resonando dentro de ella. Después hablaremos sobre su futuro, un futuro, algo que ella no se había permitido imaginar por años. Entraron juntos en la sala, donde se llevaría a cabo una nueva reunión. El ambiente estaba cargado de tensión comercial. Carpetas gruesas, laptops abiertas, vasos de agua intactos, inversores listos para diseccionar números y propuestas. Weinberg ocupó su asiento principal y señaló la silla junto a él. «Siéntese aquí». Era la primera vez que alguien importante la invitaba a sentarse en un lugar que no fuera la esquina de una habitación o un área reservada para personal básico. Ese simple gesto contenía un significado imposible de ignorar. Natalia abrió su cuaderno, tomó un lápiz y se preparó. La reunión comenzó con una lluvia de términos técnicos, cifras complejas y frases en alemán, inglés y francés que los participantes lanzaban como proyectiles de poder. Pero cada vez que uno de los inversores hablaba, Weinberg giraba apenas la cabeza hacia Natalia, esperando su interpretación, y ella brilló. No improvisó, no adivinó, no vaciló. Tradujo con la exactitud de quien ama el lenguaje desde las entrañas. Capturó matices, entonaciones, ironías sutiles, dobles sentidos. Adaptó las frases con una naturalidad que dejaba boquiabiertos a los presentes. Hubo un momento particularmente tenso durante la reunión. Uno de los inversores preguntó algo en alemán con un tono desafiante, casi incrédulo, ante la presencia de una mujer que, según su prejuicio, parecía solo una camarera. «Entschuldigen Sie, aber ist sie überhaupt qualifiziert?» «Disculpe, ¿pero ella está siquiera calificada?» El desprecio estaba claro. Weinberg no respondió. Lo hizo Natalia. En un alemán perfecto, firme pero respetuoso, dijo: «Qualification erkennt man an der Leistung, nicht an der Kleidung». Las cualificaciones se reconocen por el desempeño, no por la ropa. La sala quedó en silencio. El inversor abrió los ojos, sorprendido, y Weinberg sonrió con una satisfacción silenciosa. Fue un instante pequeño, pero poderoso, porque por primera vez Natalia defendió su valor no con disculpas, no con humildad obligada, sino con verdad. La reunión terminó con éxito. Los inversores quedaron impresionados, y varios de ellos, antes de salir, le estrecharon la mano a Natalia con respeto real. Una mujer invisible era ahora una figura de peso, una intérprete impecable, un talento que ya no podía ser descartado. Cuando la sala quedó vacía, Weinberg cerró su laptop y la observó con atención. Natalia se quedó de pie frente a la mesa, sosteniendo su cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo. «Quiero hablar ahora, si le parece», dijo él. El corazón de Natalia aceleró. «Por supuesto, señor Weinberg». Él se apoyó en el respaldo de la silla, entrelazando los dedos. «He trabajado con decenas de intérpretes en mis empresas», comenzó. «Algunos excelentes, otros mediocres, pero nadie con...». La miró directamente. Su combinación de precisión, sensibilidad y humildad. Ella bajó la mirada, sintiéndose expuesta, pero no en un sentido negativo. Era la primera vez que alguien valoraba no solo lo que sabía, sino quién era cuando lo hacía. «Natalia», continuó él, ¿por qué retomó un trabajo tan básico cuando claramente tiene capacidades para mucho más? Ella respiró hondo. «Porque la vida no siempre te deja elegir. Perdí becas, tuve que regresar al país por razones familiares, y después las oportunidades se cerraron.
Nunca me faltó voluntad, señor, pero sí puertas abiertas. Weinberg mantuvo silencio unos segundos. Sus ojos hablaban de una comprensión muy profunda. «Entonces», dijo él con calma decisiva, «quiero abrirle una». Natalia levantó la mirada. Weinberg tomó un documento de su portafolio y lo colocó frente a ella. «Este es un contrato preliminar», explicó. «Necesito una intérprete fija en mi empresa latinoamericana. Alguien que entienda 4 idiomas con la fluidez que mostró. Alguien que no solo traduzca, sino que comprenda». Natalia no respiraba. Literalmente, no podía. «El salario está muy por encima del promedio local», añadió, «y las oportunidades de crecimiento son reales. Quiero que trabaje conmigo, Natalia. Que deje este hotel y ocupe el lugar que merece». Ella sintió un temblor recorrerle el cuerpo. El tipo de temblor que aparece cuando una vida entera se alinea de golpe. Cuando todas las renuncias, los sacrificios y los silencios encuentran un sentido. «Señor Weinberg, yo no sé qué decir», susurró. «Diga sí», respondió él, sin arrogancia, pero con la certeza de quien reconoce talento. Ella sonrió, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. «Necesito pensarlo», dijo con sinceridad profunda. «No porque no lo desee, sino porque mi vida siempre ha sido inestable, y este cambio sería grande, muy grande». Weinberg asintió, respetuoso. «Lo entiendo. Tómese el día, o 2, lo que necesite. Pero, por favor, no dude de algo. Usted nació para algo más que servir bandejas». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Natalia sin que pudiera evitarlas. Él añadió con suavidad: «No deje que la vida la convenza de que su luz debe ser opacada. La vi trabajar hoy, y no pienso dejar que se pierda ese talento». Natalia cerró el cuaderno, lo apretó contra su pecho y respiró hondo. Sentía, por primera vez en años, que el mundo no estaba en su contra, que alguien no quería usarla ni despreciarla, solo verla y ayudarla a levantarse. Cuando salió de la sala ejecutiva, el pasillo parecía otro, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque ella ya no era la misma mujer que entró. Caminó hacia el ascensor con pasos lentos, tocando con la yema de los dedos la tapa de su cuaderno. «Tu valor no está en tu uniforme», recordó la frase de Weinberg, «sino en tu mente y tu corazón». Justo entonces, el dueño del hotel apareció al final del pasillo. «Natalia», la llamó. «¿Podemos hablar un momento?» Ella asintió. El dueño se acercó con una expresión amable, muy distinta a la indiferencia habitual. «He revisado su expediente», dijo él, «y su historia, sus estudios, su desempeño. Mi pregunta es simple. ¿Por qué nunca dijo nada?» Natalia sonrió con tristeza. «No creí que importara». El dueño negó suavemente. «Importa, y mucho, pero si decide quedarse en este hotel, quiero que sepa que yo sí la vería, y que quiero construir un puesto para alguien con su capacidad». Natalia respiró hondo. 2 puertas, 2 caminos. Por primera vez en su vida, 2 oportunidades reales. No respondió aún. El dueño sonrió. «Piénselo. Usted merece elegir». Y ella, por primera vez en demasiado tiempo, sintió exactamente eso, que podía elegir. La noche cayó sobre la ciudad con una calma inesperada. Las luces del hotel se reflejaban en los ventanales como pequeñas constelaciones artificiales, mientras Natalia caminaba lentamente hacia la estación del bus, sosteniendo su cuaderno con ambas manos. Era como si ese objeto modesto se hubiera convertido en un símbolo de algo nuevo, algo que estaba apenas empezando a comprender. La propuesta de Weinberg, la conversación con el dueño, la reunión en la que había demostrado su capacidad, todo seguía dando vueltas en su cabeza. Pero más que los hechos en sí, lo que la estremecía era una sensación profunda. Por primera vez, la vida no estaba cerrándole puertas. Estaba abriéndolas. Esa idea era tan potente como aterradora. Mientras esperaba el bus, las luces de la calle iluminaban la tapa gastada de su cuaderno. Lo abrió casi sin pensar. Allí estaba la frase que había escrito años atrás, en un momento en que se sentía perdida. «No renuncies al talento que Dios puso en ti, aunque nadie más lo vea». Natalia deslizó la punta de los dedos sobre las letras. ¿Cuántas noches había leído esa frase en silencio para sostenerse? ¿Cuántas veces se había preguntado si realmente tenía un propósito? Y ahora
Parecía que por fin la respuesta estaba llegando. Cuando llegó a casa, su pequeño apartamento la recibió con el mismo silencio de siempre. Pero esa noche, ese silencio no pesaba. Era un espacio neutral, un lugar donde podía pensar con claridad. Encendió la lámpara amarilla del escritorio y dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. Tomó aire y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la emoción la desbordara. Lloró, pero no de tristeza, no de miedo, no de cansancio. Era un llanto suave, profundo, casi sagrado. El llanto de alguien que por fin siente que todo el esfuerzo no fue en vano, que las madrugadas frías estudiando sola, los trabajos temporales, el anonimato, la injusticia, nada de eso había sido inútil. Después de unos minutos, se limpió el rostro con el dorso de la mano y se sentó. Tenía que tomar una decisión, y esa decisión cambiaría su vida. A la mañana siguiente, volvió al hotel. No estaba obligada, tenía el día libre, pero quería entrar por la puerta como una mujer que ya no se encoge, que ya no pide permiso para existir. El personal la miró con una mezcla de admiración y respeto. «Nati, ¿cómo estás?», preguntó una camarera. «¿Todo bien? ¿Te vas a quedar?», preguntó un botones joven. Ella solo sonrió con serenidad. «Aún lo estoy pensando», respondió. Caminó por el vestíbulo con una postura distinta, casi imperceptible pero firme. Ya no era la camarera invisible. Era una profesional con talento. Era una mujer con valor. Era alguien a quien un millonario, un empresario poderoso y cientos de personas habían visto por fin. Se dirigió al salón ejecutivo. Weinberg estaba allí, revisando documentos. Cuando la vio entrar, cerró la laptop suavemente y la observó con esa atención tranquila que lo caracterizaba. «Buenos días, Natalia», saludó. «Buenos días, señor Weinberg». Él inclinó la cabeza, midiendo su expresión. «¿Ha tomado una decisión?». Ella tomó aire. No quería precipitarse. No quería sonar impulsiva. Quería hablar desde la verdad. «Sí», respondió con voz firme al fin. «La he tomado». La mirada del millonario se volvió más intensa, pero él esperó sin presionar. Natalia dio un paso hacia adelante. «Acepto su propuesta», dijo con una mezcla de determinación y emoción contenida. «Acepto trabajar como intérprete en su empresa. Acepto creer que puedo volver a empezar». Weinberg sonrió, pero no una sonrisa superficial, sino una que revelaba satisfacción, respeto y quizá también una pizca de orgullo. «Me alegra muchísimo oír eso», respondió. «Le prometo que no se arrepentirá. Tiene un talento extraordinario, Natalia. Solo necesitaba un escenario para demostrarlo». Ella sintió un calor inesperado en el pecho. «Gracias por confiar en mí», susurró. «No es confianza», aclaró él. «Es reconocimiento. Usted se lo ganó sola». Hubo un silencio suave, casi solemne. Weinberg añadió: «Un coche pasará a buscarla el lunes, y si necesita asistencia con cualquier trámite, mi equipo estará disponible. Solo debe pedirlo». Natalia asintió conmovida. «Gracias, de verdad». Él se inclinó brevemente, en un gesto elegante. «Ahora sí», dijo. «Comencemos esta nueva etapa». Horas después, Natalia bajó al área de personal para entregar formalmente su renuncia al hotel. El dueño quiso hablar con ella personalmente. «Lamento mucho perderla», admitió. «Pero debo decir, me siento orgulloso de usted. Personas como usted dignifican cualquier empresa». Ella sonrió, agradecida. «Gracias por decir eso, señor». El dueño le estrechó la mano. «Las puertas de este hotel siempre estarán abiertas para usted, aunque estoy seguro de que su futuro será brillante allá afuera». Al salir por la puerta del personal por última vez, Natalia se detuvo. Miró el edificio. Los ventanales brillaban con la luz del sol, pero por primera vez, esa luz también brillaba sobre ella, no solo sobre los demás. Caminó hacia la calle con paso firme. Tenía un empleo nuevo, un futuro nuevo, una vida nueva, pero más importante que eso, recuperó su dignidad, su voz, su identidad, su propósito. En la esquina, mientras esperaba para cruzar, sintió el viento en el rostro. Abrió su cuaderno por una página al azar, y allí encontró una frase escrita años atrás, como si hubiera estado aguardando precisamente ese día. «Cuando llegue alguien que vea tu valor, entenderás por qué los demás lo ignoraron».
No eran capaces de reconocer luz. Natalia cerró el cuaderno. Sonrió y dio el primer paso hacia un camino que siempre había sido suyo, solo que por fin podía recorrerlo. El narrador, entonces, concluye: a veces la vida es injusta, sí. A veces es cruel, silenciosa y desgastante. Pero cuando una persona mantiene su dignidad y su talento vivos, aunque el mundo no la vea, llega el día en que el destino abre la puerta correcta, porque la grandeza no está en el cargo, ni en el uniforme, ni en el dinero. La grandeza está en el valor de un corazón que nunca dejó de aprender, aunque nadie lo estuviera mirando.